Hoy tejeremos a uno de los personajes más queridos de la vecindad, el niño que no tiene juguetes prestados, sino nuevecitos. Así es, hoy aprenderás paso a paso cómo tejer en amigurumi al inolvidable Kiko. Prepárate para crear esos cachetes inflados o gorrita marinera. No olvides suscribirte, preparar tus materiales y quedarte hasta el final, porque te enseñaré un tips para que tu Kiko quede igualito al de la serie. Los materiales que necesitamos para realizar a Kiko son los siguientes. Bueno, vamos a ir desde los piecitos hasta la cabecita, ¿ya? Estambre de color blanco para sus zapatos, hacer estos detalles de las rayitas para la luz de sus ojitos. Necesitamos este tono amarillo, este es un poquito más clarito y este es más oscuro. Pero si no tienen así dos tipos de amarillo, lo pueden utilizar el mismo. Color negro para su traje, para su cabello, miren, para todo su cabello. ¿Qué más? Necesitamos estambre de color rojo, pero este estambre es más delgadito, ya les indico por qué, ¿ya? Color piel para lo que es su cuerpito, miren aquí esta parte de las piernitas, las manitos, la carita. A ver, lo que sería también para la gorrita, estos estambres rojo, amarillo, azul y rojo, miren. Y hilo de bordar para aquí, para las cejas, la parte de arriba de sus ojitos, esta parte de acá, rubor y un hilo un poquito más delgado de bordar para su boquita. Ya, verán, todo el proyecto está realizado, perdón, la pelotita también de Kiko está aquí. Necesitamos el blanco que ya les dije, amarillo y rojo, ¿no? Necesitamos, para todo el proyecto, como yo les decía, vamos a utilizar este ganchillo de 1.75, ¿ya? A excepción de la corbatita, que es un estambre un poquito, es casi la mitad de este estambre del grosor, que vamos a utilizar un ganchillo que acá lo tengo, miren, de 1.25, pero solo para la corbata, ¿ya? Bueno, esos serían los materiales y bueno, acá tenemos, igual que como hicimos con el chavito, tenemos aquí acetato, le pusimos en los zapatitos, en la suela. Y un palito en la parte de aquí, ¿no? Que va desde aquí a acá, que son unos, ¿qué serán? Unos 10 centímetros tengan el palito, más o menos, luego lo recorta. Ruborcito que le pusimos en sus mejillitas, miren, así nos quedó Kiko, está cachetoncito. Bueno, entonces vamos a iniciar. Otra cosita también. Miren, yo aquí en la parte de adentro de la gorrita le cosí un pedacito de tela, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Le puse así primero, le puse la tela, le recorté y le fui cosiendo. Le pueden pegar también, porque aquí van a quedar detrás, quedan siempre los cambios de colores y son como es bastante, quedan bastantes hebritas. Entonces, es muy, muy laborioso estar para mi parecer escondiéndole, así que le puse así este trapito ahí. Y entonces, bueno, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar con el estambre de color negro para la cabeza. Vamos a iniciar haciendo la cabeza y vamos a hacer 8 cadenitas. Así miren, de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacer la segunda cadena contando desde el ganchillo porque no se teje la primera. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí pues vamos a colocar nuestro separador para no equivocarnos, ¿ya? Vamos a colocar aquí que inicia pues la vueltita, ¿ya? Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, o sea, un punto en las cadenitas, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Es algo similar este patrón a la cabecita del chavo, pero tiene algunos cambios ya que el cabello es un poquito más, le hicimos más largo y también pues los cachetitos, ¿no? Entonces vamos acá al otro lado de la cadena, vamos a seguir tejiendo, ponemos esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo y vamos a hacer 5 puntos bajos, ¿no? 1, 2,
2, 2, 2. ¿Dónde está el puntito? Aquí está. 3, 4, 5. Y en el último voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Y hasta ahí ya tenemos 16 puntos, ¿no? Ahora vamos con la otra filita y vamos a iniciar aquí realizando un aumento de puntos bajos en el primer puntito y podemos ir perdiendo esta hebrita, ¿no? Ya hice mi primer aumento y le voy a poner aquí el separador de vueltas. Listo. ¿Ya? Ahora en el segundo punto vamos a hacer un aumento, otro aumento en el segundo punto. Y ahora nos vamos a ir tejiendo. Esta hebrita que estábamos perdiendo la jalamos un poquito y ya la podemos cortar porque ya la perdimos. Listo, ahora vamos a irnos tejiendo 5 puntos bajos. 1, a ver. Y 5. Listo, ahora vamos a seguir. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumento. En total vamos a hacer 3 aumentos. Y en el siguiente punto otro aumento. Así de esta manera. Ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos. 1 y 5. Y al final me sobra un puntito y ahí yo voy a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren. Y hasta ahí ya tenemos 22 puntos. Ahora pues vamos a hacer un punto bajo y un aumento y lo vamos a repetir 2 veces. Vamos a hacer un punto bajo. No se olviden de poner su separador. Y un aumento. Y esto lo vamos a repetir una vez más. Un punto bajo. Y un aumento. Y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez y voy a hacer 2 veces más. Listo, miren, aquí en total repetimos 3 veces, ¿no? Un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 5 puntos bajos. Ahora en estos últimos 2 puntitos voy a hacer un punto bajo y un aumento. Miren, aquí ya hemos terminado de tejer nuestra tercera vuelta, sería, ¿no? Y aquí ya tendríamos 28 puntos. Ahora vamos a hacer. Vamos a quitar el marcador y vamos a repetir 2 veces un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir 2 veces. Ya hice mi primer punto bajo. Ahora voy a hacer el aumento. Otra vez voy a hacer un punto bajo y un aumento. Repetí 2 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya tejí mis 8 puntos bajos. Ahora voy a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Aquí ya hice una vez. Voy a repetir 2 veces más un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya repetí un punto bajo y un aumento. Aquí repetí en total 3 veces. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de repetir 8, perdón, aquí ya hice 8 puntitos, ¿no? Ahí me sobraron 2 puntitos. Voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya terminamos de tejer nuestra vuelta. Y hasta aquí tendríamos ya 34 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Vamos a poner el separador de vueltas. Y voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a repetir de nuevo. Un aumento
y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y esto voy a repetir en total 3 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 2 veces más, un aumento y 2 puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de tejer esas 3 veces y ahora voy a tejer 8 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 8 puntos y me sobran 3 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Y bueno, hasta aquí tendríamos ya 40 puntos. Ahora vamos con la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro separador. Vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir de nuevo. Un punto bajo, un aumento. Repetimos de nuevo, un punto bajo y un aumento. En total repetí 3 veces un punto bajo y un aumento. Ahora acá voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos. Ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 3 veces más, un punto bajo y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de repetir. En total repetimos un punto bajo y un aumento 4 veces. Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Listo, aquí ya hice mis 12 puntos bajos. Al final me sobró 2 puntos y voy a hacer un punto bajo y un aumento. Listo, aquí ya terminamos de tejer esta vuelta y pues hasta ahí tenemos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Así, de esta manera. Vamos a colocar el separador de vueltas. ¿Ya? Entonces voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Voy a repetir de nuevo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora de nuevo un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. En total repetí 3 veces un aumento y 2 puntos bajos. Ahora voy a tejer 12 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 12 puntos bajos. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, ahora voy a hacer 3 veces más un aumento y 2 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya repetí 4 veces, ¿no? Ahora voy a hacer 12 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 12 puntos bajos y me sobran 3 puntos y voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Miren. Y hasta ahí ya tendríamos 56 puntos. Ahora vamos a hacer acá. Vamos a hacer uno y vamos a poner aquí el marcador. Y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento y vamos a repetir 2 veces. 2, 3 y un aumento. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3 y un aumento. Y ahora vamos a tejer. Aquí repetimos 2 veces, ¿no? 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a tejer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos y un aumento y eso lo voy a repetir 3 veces. Aquí ya hice la primera y voy a repetir 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento. Listo, aquí ya repetí 3 puntos bajos y un aumento 3 veces en total. Ahora voy a hacer 16 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 16 puntos y al final me sobraron 4 puntos y voy a hacer 1, 2,
3 y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento. Listo, miren. Aquí ya tendríamos 62 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de 62 puntos. Vamos a tejer un punto sobre punto, 2 filas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 62 puntos. Ahora vamos a empezar a combinar el color negro y el color piel. Bueno, vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a hacer 11 puntos bajos en color negro. Vamos a tejer solo 11 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí 11 puntos. El número 11 lo dejé a medio hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar esta hebra y voy a añadir, terminando de hacer el punto número 11, miren, con este nuevo estambre para hacer el cambio de color. Como siempre hacemos el cambio, ¿ya? Vamos a hacer aquí unos 2 nuditos para que no se nos zafe la unión de estambres, ¿ya? Ahora sí nos toca tejer 23 puntos bajos vamos a tejer. Y nos vamos a ir tejiendo 23 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 23 puntos bajos. El 23 no le terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar la hebra y voy a ingresar de nuevo el tono de color negro que está por acá. ¿Ya? Entonces aquí le vamos a ingresar el color negro. De igual forma repetimos lo que hicimos acá para unir. Hacemos 2 nuditos, 1 y 2. Y por último nos vamos a ir tejiendo estos 28 puntos hasta llegar al marcador. 28 puntos bajos en negro. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 28 puntos. Y aquí en la nueva vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 4 vueltas de altura, repitiendo lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, combinando los 2 estambres. Vamos a tejer los 11 puntos, los 23 puntos en color piel y los 28 puntos en color negro. Y esto lo vamos a hacer 4 filas más de altura. Con esta serían 5. Entonces vamos a levantar 4 combinando el negro y el piel exactamente como está. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis vueltas de altura. En total deben tener 5, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer solo 10 puntos bajos en negro. Listo, miren, ya llegué a 10. El 10º no le termino de hacer porque voy a cambiar de color al color piel. Entonces vamos a tomar el color piel. Lo vamos a ingresar. Vamos a hacer nuestros 2 nuditos. Así, de esta manera, bien sujetitos para que no se nos zafe ni nos quede flojo. Listo. Ahora vamos a hacer 25 puntos en color piel. 25 puntos vamos a irnos tejiendo. Listo, miren, aquí el número 25, el punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color y ingreso de nuevo el color negro, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer de nuevo los puntitos, los nuditos diré. Y por último nos vamos a ir tejiendo estos 27 puntos en negro. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 27 puntos. Ahora inicio la nueva vuelta y voy a tejer 9 puntos en color negro. Solo 9 puntos. Listo, miren, el 9º no le termino de hacer para poder hacer mi cambio de color. Y voy a coger el estambre de color piel, lo voy a ingresar y vamos a amarrar aquí. De esta manera. Así. Ahora vamos a tejer acá 27 puntos en color piel sería, ¿no? 27 puntos en color piel. Entonces nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, solo hasta llegar a 27. Listo, aquí ya tejí mis 27 puntos. El 27 no le termino de hacer porque voy a terminarlo de hacer
con el estambre de color negro. Entonces ya me ingreso, voy a hacer mis 2 nuditos aquí así. Y me voy a ir tejiendo estos 26 puntos en color negro. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 26 puntos. Iniciamos la nueva vuelta y vamos a tejer solo 7 puntos bajos en color negro. 7 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí los 7. El séptimo no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces voy a ingresar el nuevo estambre. Y vamos a hacer los 2 nuditos que siempre hacemos. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Así de esta manera, miren. 1 y 2 puntitos. 2 nuditos diré. Listo, ahora me voy a ir tejiendo estos 31 puntos en color piel. Listo, miren aquí, ya terminé de tejer 31 puntos. El 31 no lo terminé de hacer, para poder terminarlo de hacer con el estambre de color negro. Y vamos a hacer los 2 nuditos aquí en esta parte. Esto como queda hacia adentro, entonces no hay problema estas hebritas. Listo. Entonces vamos a irnos tejiendo aquí los 24 puntos en negro. Listo, miren, así nos está quedando. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura repitiendo lo mismo que acabo de hacer. Entonces vamos a hacer 7 en negro, 31 en color piel y 24 en negro. Vamos a hacer una vueltita. Listo, miren aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora vamos a la nueva vuelta y vamos a hacer estos 7 puntos bajos en negro, ¿no? Vamos a tejer 7 puntos bajos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí 7 puntos bajos y ya me cambié de color, ¿no? A estambre de color piel. Ahora lo siguiente que voy a hacer 5 puntos bajos en color piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a hacer un aumento y un punto bajo. Y voy a repetirlo 4 veces, un aumento y un punto bajo. Ya hice una vez, vamos 2 veces, vamos a la tercera y la cuarta. Así de esta manera, miren, repetimos aquí 4 veces. Un aumento y un punto bajo, ¿no? Ahora voy a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a repetir un punto bajo y un aumento y lo voy a repetir de igual forma 4 veces. Ya hice la primera. Vamos, la segunda. La tercera y la cuarta. Así de esta manera, miren. Y ahora vamos a tejer estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a cambiar ya de color al color negro y vamos a tejer estos 24 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí mis 24 puntos. Ahora vamos a tejer de nuevo estos 7 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí los 7 primeros puntos en negro. Luego voy a tejer 5 puntos en piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer un aumento y 2 puntos bajos. 1 y 2. Y esto lo voy a repetir 4 veces. Ya hice la primera, vamos a la segunda. Y cuarta.
Listo, ahora vamos a tejer acá 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento 4 veces. Vamos a la primera, ya hice una con este. Y vamos a la cuarta. Y finalmente vamos a tejer estos 5 puntos en color piel y 24 puntos en color negro. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer. Ahora vamos a tejer de nuevo estos 7 puntos del inicio en negro. Miren, aquí ya tejí mis 7 puntos, ya me cambié de color. Ahora voy a tejer en color piel estos 47 puntos en piel y luego estos 24 en negro. Listo, miren, ya terminé de tejer los 47, luego los 24 y ya llegué al final de la vuelta. Ahora voy a hacer una vuelta de altura y voy a hacer prácticamente lo mismo. Voy a hacer 7 puntos en negro, 47 en piel y 24 en negro. Listo, aquí ya terminé de tejer mi vuelta de altura. Ahora vamos a la siguiente vuelta y vamos a tejer estos 7 puntos en negro. Listo, aquí ya hice mis 7 puntos bajos y me cambié ya de color. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos en color piel. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer 8 disminuciones seguidas, ¿no? Tomo la hebra de delante y la del siguiente punto también y hago mi primera disminución. Y me voy a ir haciendo solo 8 disminuciones. Vamos, 2 y 8. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Vamos, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer 8 disminuciones seguidas. 1, 8. Y vamos a tejer por último estos 5 puntos en color piel y estos 24 en color negro. Listo, miren, aquí ya terminé esa vuelta. Y bueno, ahora sí vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer 2 disminuciones con negro. Voy una disminución, voy a poner mi marcador. Ahora voy a hacer otra disminución. Miren, así de esta manera. Y voy a tejer 2 puntos bajos. 2 puntitos bajos. 1 y 2. Y aquí voy a cambiar ya de color. Listo, aquí miren, ya me cambié de color. Hicimos 2 disminuciones y 2 puntos bajos en negro. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos a hacer 4 puntitos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 17 puntos solo en color piel. 17 puntos. Listo, miren, ya tejí mis 17 puntos en color piel. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1, 2, 2 disminuciones. Ahora me voy a ir tejiendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y aquí voy a cambiar de color y me voy a ir aquí. Voy a cambiar ahorita a color negro, ¿ya? Listo, miren, aquí yo ya me cambié al color negro.
¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos en negro. 1, 2 puntos bajos en negro. Y ahora me voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2. Y finalmente me voy a ir tejiendo estos 17 puntos en color negro. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer los 17 puntos, inicié ya la segunda, voy a iniciar la segunda vuelta, pero ya me cambié de estambre porque ya el negro no voy a utilizar, ahorita voy a utilizar tejer todo con color piel, ¿ya? Entonces vamos a iniciar la nueva vuelta y vamos a iniciar realizando 2 disminuciones, ¿no? Porque ya estamos cerrando el tejido. Vamos a hacer una. Ponemos el separador, vamos, ya hice una disminución. Ay, está aquí medio apretadito. Una, vamos, 2 disminuciones. Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones. 1 y 2 disminuciones. Así de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo 15 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí mis 15 puntos bajos. Miren, aquí estos son los cachetitos que van a quedar. Y bueno, vamos a tejer ahora 2 disminuciones seguidas, ¿no? Vamos a tejer 2 disminuciones seguidas. Una. Vamos acá en la segunda. 2. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2. Y ahora finalmente vamos a tejer estos 15 puntos, pero en piel, ¿no? Porque estamos tejiendo, ya no vamos a utilizar negro. Vamos a tejer en color piel los 15 puntos de aquí. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 15 puntos bajos. Ahora vamos a iniciar la nueva vuelta. Y lo que vamos a hacer es 2 disminuciones, 2 puntos bajos y 2 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice 2 disminuciones, 2 puntos bajos, 2 disminuciones. Ahora aquí voy a hacer 13 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya tejí 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones, 2 puntos bajos, 2 disminuciones y al último voy a tejer mis 13 puntos. Listo, miren, así nos está quedando. Todavía nos hace falta 2 vueltas más hacer, pero aquí vamos a hacer una pausa porque le vamos a empezar a rellenar. Miren, aquí ya le estoy rellenando. No le rellenen mucho, ya saben que hasta donde dé para que no se les abra los puntos. Así, miren, de esta manera vamos poniendo aquí en los cachetitos. Sí, miran que aquí como que a veces medio se frunce. No se preocupen porque eso vamos poniendo igual almidón con una pinza. Es mucho más fácil. Cualquier pinza que ustedes tengan les voy a indicar cómo lo suelo hacer para quitar esas arruguitas, porque siempre va a haber como que se frunce aquí, es por las disminuciones que hacemos. Entonces miren, solo tomamos así la pinza y porque el dedo es muy grande para meter y empujamos el otro relleno que está. Entonces simplemente vamos a hacer esto, miren, así despacito con una pinza le meten ahí donde está fruncido, miren, y cómo se redondea, ¿no? Sin estirar mucho para que no se abran los puntos, y lo mismo hacen acá. Entonces ahora vamos a terminar todavía de cerrar, ¿no? Todavía no le vamos a, todavía va a faltar rellenar los cachetitos, ¿no? Después le vamos viendo estas, miren, partecitas que faltan, y al último ya le rellenamos antes de coser. Ahora vamos a continuar con la siguiente vuelta y vamos a hacer acá, a ver, vamos a hacer 4 disminuciones. Vamos a hacer 4 disminuciones, 11 puntos bajos, 4 disminuciones y 11 puntos bajos.
Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta, que serían 2 disminuciones, 11 puntos bajos, 2 disminuciones y 11 puntos bajos. Y listo, miren, así ya terminé de hacer esta vuelta. Vamos a cortar la hebra, vamos a dejar como unos, que serán unos 30 centímetros más o menos, porque con esta hebrita vamos a coser esta parte de aquí y también luego cuando ya hagamos el cuerpo para coser la cabeza. Entonces miren, así nos quedan los cachetitos. Aquí miren así, acá así redondito, acá queda un hundidito. Así nos quedan, miren, de perfil y de perfil de acá, ¿no? Entonces aquí en el centro no le rellenamos tanto, o sea, más bien dicho, le rellenamos y podemos meter las pinzas o el dedito porque aquí va el cuellito, ¿no? Del cuerpito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual como hicimos la cabecita del chavo, los que ya hicieron el tutorial del chavo, vamos a coser. Aquí en total nosotros tenemos 26 puntos, ¿no? Y vamos a coser estos 10 puntos de aquí y 10 puntos de acá. Eso quiere decir que vamos a coger 5 de aquí, 5 de acá abajo, unir. Y nos quedan 3 arriba y 3 abajo libres, 5, 0. O sea, solo vamos a coser 5 de arriba, 5 de abajo, en total 10. 10, 10 de cada lado y nos queda 3 y 3 abajo, 6 puntitos en total de abertura. No vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, yo puse unos marcadores para 3 puntos acá arriba y 3 abajo. Para estos no los voy a coser, perdón. Entonces voy a coser tomando un punto de acá, pero solo de las cadenas de adentro. Esta es la cadenita completa, ¿no? Esta es la hebra de afuera y esta es la de adentro. Solo vamos a tomar las de adentro, tanto de aquí como de acá. Entonces aquí ya está así. Tomo la... Ay, sí se está mirando. Tomo, miren, la hebrita de adentro. Paso así. Y me voy a ir cosiendo así de esta manera. Tomo, miren, la hebra de adentro. Y tomo la otra hebra de acá, del otro punto. Y así me voy a ir cosiendo punto sobre punto. Miren, punto sobre punto hasta antes de llegar al marcador, solo hasta este punto, ¿no? Los puntos que están puestos el marcador no los voy a coser. Miren, ya acabé de coser este lado y me pasé acá para coser este otro lado de acá. Entonces así mismo me voy tomando los puntitos internos, la hebrita interna, ¿no? Del otro lado. Así mismo voy jalando, miren. Aquí como ya estoy en el otro lado, le puedo sacar los marcadores para que no me estorben, miren. Y sigo así de esta manera cosiendo. Tomo el otro puntito y el otro puntito de acá. Así. Y voy a terminar de coser esta partecita de acá. El centro queda abierto. Listo, miren, aquí así nos quedó, ¿no? 6 puntitos, 3 arriba, 3 abajo. Miren, así quedó ya la cabecita. Entonces la vamos a dejar a un lado. Y vamos a hacer las orejitas tal cual como hicimos con el chavo del 8. Y es realmente un anillo mágico de 3 puntos bajos, nada más. Entonces vamos a hacer eso rapidito. 1, 2 y 3. Entonces vamos a cortar la hebra, dejamos un poquito como para coser la orejita y jalamos la hebra de aquí y vamos a cerrar este anillo mágico, ¿no? Vamos a cerrarlo, apretamos así y la hebra más larga vamos a ensartar la aguja. Listo, miren, entonces vamos a tomar así la cabecita, entonces donde está este metidito más acá, entonces vamos a insertar aquí la aguja. Entonces vamos a ver, derecho está así. Entonces vamos a tomar nos vamos a saltar estas filas de aquí. En esta no hago nada. En la siguiente fila voy a insertar aquí, miren, aquí, en este de aquí, y me bajo 2 filitas, porque eso va a ocupar la orejita. Así, miren. Entonces tomo la orejita, la pongo al derecho, así, y vamos a darle una puntadita, miren, al otro extremo de la orejita, así, de esta manera, así. Después esta hebra ya la perdemos. Ahora nos vamos a insertar por donde salimos y regresamos acá arriba, por donde ingresamos, miren,
así. Luego giramos a la parte de atrás de la orejita. Tomamos un poquito del centro de la oreja, un poquito de estambre, así. Nos pinchamos un poquito de estambre, jalamos y pinchamos un poquito de estambre en la cabeza. Así de esta manera, miren. Y ahora nos vamos a coger un poquito acá de estambre para rematar. Vamos a rematar un poquito de estambre. Vamos a hacer un nudito con este estambre. Así de esta manera, miren. Voy a insertar la aguja. Entonces ingresamos donde hicimos el nudito y vamos a salir por cualquier lado con la hebra. Vamos a jalar, miren. Y ya nos quedó perfectamente. Esta hebrita vamos a cortarle y esta hebrita ya se pierde. Esta de igual forma la vamos a meter por el tejido y la sacamos. Y listo, miren, así nos queda la orejita y la otra también hacemos lo mismo. Exactamente en el mismo lugar lo ubicamos. Miren, listo. Ahora sí la cabecita, bueno, nos faltaría solo los de la cara. Eso hacemos al final del tutorial. Ahora vamos a hacer los bracitos de Kiko y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico así de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es un aumento aquí en el primer puntito. Si desean poner el marcador, pónganle. Yo en piezas pequeñas no suelo poner, pero ustedes si desean pónganle para que no se pierdan. Ya hice un aumento, ahora voy a hacer 1 y 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer otro aumento, un aumento y ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Listo, y hasta ahí ya tendríamos, aquí tendríamos 8 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura y vamos a tejer estos 8 puntos. Listo, aquí ya hice mis 8 puntos bajos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya acabé de hacer esa vuelta y el último punto no le terminé de hacer porque me cambié ya al color estambre de color negro. Y ahora voy a hacer, hasta ahí tendríamos otra vez 6 puntos porque hicimos 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero tomando la cadena de adelante, o sea, en flow. Así, miren, tomando la cadenita de adelante, ¿no? Y vamos haciendo así. Un punto y vamos tomando solo la cadenita de adelante. 2. Aquí, miren, solo la cadena de adelante. Aquí voy a hacer un aumento. Y así termino haciendo 1. 2, ay, se me está enganchando allá, 2 y en este último puntito voy a hacer mi aumento. Entonces aquí ya tendría ya 8 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos, ¿no? Y ahora nos vamos a ir tejiendo nada más vueltas de altura. Tenemos aquí 8 puntos y vamos a tejer 8 vueltas de altura de 8 puntos bajos. Y miren, así ya me quedó el bracito, ya le corté la hebra. Aquí no tienen que dejar hebra porque esto va unido al brazo. Aquí le puse un poquito de relleno, un poquito nada más. Y vamos a hacer otro bracito exactamente igual.